Osana Estéreo presenta su programa Voz del que clama en el desierto. Un programa para toda la familia con sus pastores Felipe Martínez y Paz Rojo. Desde la Ciudad de México, todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, en vivo por Osana Estéreo. Una señal que viene del cielo. Osana Estéreo, anunciando y proclamando el señorío de Cristo y que el Rey pronto viene. Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Amén, amén, gloria sea al Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos en la cita de los días miércoles de la 1 a las 2 de la tarde, en su programa Voz del que clama en el desierto. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos están escuchando por la radio de Osana Estéreo 102.3, una señal que viene del cielo. Qué hermoso es esto, el escuchar la palabra del Señor. Aquí está en estos momentos su servidor Felipe Martínez, compartiendo para con ustedes la palabra del Señor. Y haciendo hincapié también de que por los hermanos que nos encuentran aquí en el Valle del Mezquital o aquí en la ciudad de Izmiquilpan, pueden abrir en la página todo junto osanaestereo.org, y ahí estamos por vía internet, ¿sí? Y yo sé que esta palabra es muy importante para nuestras vidas. Es muy importante para nuestras vidas hoy en día, ya que en estos días hemos sido bombardeados por muchas ideologías, muchas religiones, muchas filosofías. Estamos siendo bombardeados. Y usted sabe, mi amado hermano y mi amado amigo que nos escuchas, que estos días tienen que pasar así, porque son los días últimos. Y hoy en estos días tan difíciles, estamos viendo que son momentos tan difíciles ya, en el cual nosotros tenemos que ser guerreros auténticos, guerreros apasionados del Señor Jesús. Hoy en estos días muchos de los escogidos, dice la palabra del Señor, que aún hasta los escogidos serán engañados. Y no tiene que ser así. Sabemos que la palabra de Dios se tiene que manifestar de esta manera en estos tiempos. Y yo recuerdo unas palabras de mi pastor que decía, sí, se tiene que manifestar todo esto, pero que no se manifieste en mi vida. Y esto es muy importante, que tenemos que tener cuidado de que todo esto no se debe de manifestar en nuestra vida. Sabemos que son los tiempos más difíciles, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y hoy en esta tarde hay un mensaje muy hermoso que dice, le hemos puesto por título Heraldos de Cristo. Heraldos de Cristo. Y vamos a basarnos en 1 Corintios capítulo 9 del 26 al 27. Y la palabra heraldo, quizás usted no sepa qué es heraldo. En la antigüedad era un mensajero que anunciaba las inminencia de algo, ¿sí? Inminencia de algo, ¿sí? El apóstol Pablo era una persona que predicaba la doctrina del evangelio o del cristianismo. O en otras palabras, él era un heraldo del evangelio. Hoy en día, el apóstol Pablo ya no está. Ya está en la presencia de Dios. Pero estamos nosotros estamos, y nosotros somos heraldos de Cristo, que anunciamos las buenas nuevas de salvación a la gente que no conoce de Dios. Esto es muy importante, que nosotros sepamos de que un heraldo es el que lleva el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Tú, hoy en estos días, ¿en qué postura estás? ¿Eres un heraldo de Cristo? ¿O en realidad no estás anunciando de Cristo? ¿Tú que ya conoces? Es muy importante que nosotros tengamos que anunciar de Cristo, ¿sí?
Y vamos a ver, fíjate bien, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 26 al 27. Y fíjate, dice así: así que yo, de esta manera, corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien pelea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor. No sea, dice, que no sea que habiendo sido heraldo, o en otras palabras, no sea que yo predique, no sea que yo estoy predicándote. Fíjate, mi hermano, lo delicado de esto, lo delicadísimo de esto. Dice, no sea que yo, dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Sí, en otras palabras, muchas veces nosotros predicamos, fíjate bien, yo podría estar predicándote ahorita en estos momentos, pero por un descuido mío podría ser reprobado. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que el Señor nos habla aquí en su palabra. Dice que no tenemos que tener una seguridad así de que no, pues yo ya soy salvo y aunque cometa pecados, yo voy a seguir siendo salvo. No es así la cosa. Dice el Señor que el que sea limpio, límpiese más, y el que sea sucio, que se ensucie más, ¿sí? Nos está dando a entender el Señor de que nosotros tenemos que conservarnos en santidad, no porque yo haya alcanzado la salvación, yo ya me vaya a confiar y vaya a decir, no, pues yo ya soy salvo y aunque haga pecado, aunque cometa pecados, adulterio, fornicación, robo, todo lo demás, yo ya no voy a perder mi salvación. No, esto no es así. Cuando yo alcanzo la salvación es para que yo me mantenga en una santidad, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos que entender de esta manera. No porque el Señor me haya perdonado, yo puedo seguir pecando. No, esto no va así. El Señor nos ha llamado para ser santos, ¿sí? Y para predicar de su palabra. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Y vamos a orar en esta tarde. Dice, heraldos de Cristo. Es nuestro tema de hoy. Y que no seamos heraldos para otros, ¿sí? Para otros que se salven y yo me pierda. No, esto no debe de ocurrir así. Padre Celestial, aquí estamos, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que nuestra salvación se tiene que pelear con mucho cuidado. Dice que tenemos que ser aquellos que alcanzan la salvación y que pelean la salvación con temor y temblor, porque el enemigo está allí al acecho, viendo en qué momento yo me puedo descuidar de mi vida y él puede tomar mi salvación y echarla para abajo. En esta hora, Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor, y queremos, Señor, que tú, Señor, seas en nuestra vida. Gracias te damos, Cristo Jesús, hoy en esta tarde, Señor, y queremos ver y queremos aprender que nosotros, Señor, no debemos de confiarnos, esta es la palabra, confiarnos, de que ya soy salvo y no voy a perder mi salvación haciendo pecado. No, esto no es así. En esta hora, Señor, danos sabiduría para poder entender tu palabra, Señor Jesús. Amén, amén. Amén, gloria sea al Señor. Aquí estamos, mis hermanos, en el programa Voz del que clama en el desierto. Y en esta hora vamos a hablar del tema heraldos de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos predicando la palabra del Señor? Bueno, tú dirás, es que yo no estoy capacitado. Pero mira, muchas veces quizás no vamos a predicar con
pues con palabras, pero sí podemos predicar con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Esto es muy importante. Fíjate que es más importante el testimonio que estamos dando, los hechos que estamos viviendo, ¿sí? Muchas veces hay gente que ve algo muy diferente en nosotros y se acerca a nosotros y nos dice, bueno, ¿y usted de qué religión es? Mire, pues me gusta mucho cómo actúa en la vida usted, es de buen testimonio, pues ¿qué es lo que usted, en qué cree usted? Porque yo quisiera ser como usted. Fíjese que mucha gente se acerca a nosotros y nos pregunta que en quién estamos creyendo. Y nosotros ahí en ese momento, fíjese muy bien, en ese momento nosotros podemos predicarles de Cristo, que Cristo puede cambiar nuestras vidas. El apóstol Pablo habla en muchas maneras en las cartas que él escribió para las iglesias. Habla del comportamiento de un verdadero cristiano. Fíjese, hay una parte allí en Hechos, en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, que nos dice, fíjese bien, allí en Filipenses capítulo 3, del 12 al 14, dice la palabra del Señor: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. Estas son palabras del apóstol Pablo. Sino que prosigo por ver si logro asirlo. Aquí lo dice asir, lo que quiere decir agarrarse, ¿sí? O tomar, ¿sí? Asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fui tomado por Cristo Jesús, ¿verdad? En otras palabras. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿sí? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que nos dice en Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Dice el apóstol Pablo que él no se confiaba de que ya había conocido al Señor, de que ya había aceptado al Señor, de que sabía quién era el Señor. Él no se confiaba de esto, sino que él decía, prosigo mi camino y con temor y temblor estoy aquí haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿sí? Parafraseando en esta manera. Pero hay algo muy hermoso, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esto es muy importante, lo que dice el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros pensamos que por las cosas que hicimos en un pasado, no podemos alcanzar una salvación. Es lo que el enemigo nos hace pensar, de que muchas veces nosotros, porque fuimos tan malos, que no tenemos perdón de Dios. Pero hay una cosa, que el Señor, cuando llegamos nosotros delante del Señor con un corazón constricto y humillado, y consciente de nuestro pasado, de que estamos avergonzados o avergonzadísimos de nuestro pasado, ¿sí? Y diciéndole al Señor: Señor, esto yo ya no lo quiero vivir, quiero que tú me perdones y que esto, lo que hice, yo ya no lo quiero hacer. Cuando el Señor ve nuestro corazón que es sincero, el Señor nos perdona. Y dice que en nuestro pasado el Señor se olvida de nuestro pasado. El apóstol Pablo por eso hace hincapié en esto, que dice que Él se extiende, dice, extendiéndome a lo que está delante. Dice, a lo que está delante. Ya lo que está atrás, eso ya quedó en el olvido, ¿sí? El apóstol Pablo era un varón que nos habla aquí la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, que era un hombre pues que no era nada bueno, era un hombre asesino. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. El apóstol Pablo antes no se llamaba Pablo, sino que era Saulo. Pero era un hombre asesino, un hombre que
se escudaba o se cobijaba en cierta religión y él hacía fechorías de esta manera. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero estaba haciendo mal. Pero el Señor le salió al encuentro. El Señor le salió al encuentro allí y el Señor pudo alcanzarlo. Hay algo muy importante que nosotros podemos ver, porque nos dice aquí en Hechos capítulo 13, versículo 47, fíjate bien lo que dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El Señor estaba llamando al apóstol Pablo, lo estaba llamando. El Señor ya tenía planes especiales para este varón. Y quizás nos podremos hacer preguntas. Bueno, ¿y cómo el Señor Jesús fijó su mirada en este hombre que era tan malo, que era un hombre perverso, ¿sí? Hacía cosas que pues no estaban bien. Él tomó en cuenta la muerte de Esteban cuando muchos lo tomaron y vieron que pues Esteban predicaba a Jesús. A muchos de los escribas y fariseos esto no les gustaba y agarraron y lo enjuiciaron, y el juicio fue de apedrearlo y matarlo. Entonces dice la palabra del Señor que lo sacaron y lo apedrearon nada más por estar predicando de Jesús, ¿sí?, como único y suficiente Salvador. Entonces allí nos muestra la palabra del Señor en el libro de los Hechos que había un mancebo. Este mancebo se llamaba Saulo, o sea Pablo, el que después fue Pablo, y consintió la muerte de Esteban, ¿sí? Dice que llevaron ante sus pies de este mancebo, que era Saulo, llevaron las ropas de Esteban, y él consintió que lo apedrearan, ¿sí? Consintió todo esto, y consintió muchas muertes consintió Pablo, ¿sí? Pero el Señor tenía un propósito para este varón. El Señor veía que en realidad este varón había algo bueno dentro de su corazón. Y así el corazón más malo, más malvado, el Señor está viendo algo bueno. ¿Qué es lo que ve el Señor? Solamente el Señor ve algo. Así como vio algo en tu corazón, así como vio algo bueno en mi corazón y nos perdonó, y ahora estamos aquí delante de la gracia de Dios, aquí, ¿sí? Y predicando de ese que un día nos alcanzó y que nos perdonó. Yo tengo una deuda enorme con el Señor, y esa es de que el Señor perdonó mis pecados y mis maldades y me dio una oportunidad. Y yo tengo ese compromiso de hoy en día predicar de su palabra. Por eso estamos aquí, mi hermano. Estamos predicándote a un Jesús vivo. Yo no te estoy predicando ningún Jesús que está todavía crucificado. Hay gente que todavía lo tiene crucificado, que todavía lo tiene muerto. Pero yo no te vengo a hablar de ese Jesús muerto. Yo te vengo a hablar de ese Jesús que resucitó al tercer día, ¿sí?, de entre los muertos. Porque la muerte no lo pudo retener, ¿sí? Porque Él bajó hasta los avernos del infierno para predicarles a aquellas almas que estaban cautivas todavía en el infierno. Y dice la palabra del Señor que Él quitó la autoridad que tenía Satanás allí, porque esa autoridad nos la había robado a nosotros y se la quitó, y hoy en día nos la está dando esa autoridad, la autoridad de reprender al demonio, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos esa autoridad. ¿Tú la tienes? Yo la tengo también. Y hoy en día el Señor ha cerrado esos avernos del infierno, sí, los ha cerrado. Pero el hombre, en su afán de seguir buscando cosas que no, ha abierto esos avernos y sigue cayendo. Pero esa es obra de Satanás. Satanás nos quiere mentir, Satanás nos está mintiendo a cada momento y nos está diciendo que no hay salvación, que nosotros vamos a ir a una condenación. Pero ¿sabes una cosa? El Señor tiene una salvación para ti hoy en día.
Y el Señor hace uso, fíjate bien, hace uso de personas que en ocasiones nosotros pensamos y decimos, pero es que esa persona no tiene, pues el perdón de Dios, es tan mala. Aquí tenemos a un Saulo que es un hombre perverso. Dios, antes de mandarnos, el Señor a predicar, tú sabes que el Señor nos capacita. El Señor nos capacita, ¿sí? Antes de que nosotros vayamos a hablarle a la gente, el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dejar de que el Señor haga la obra en nosotros. Fíjate, allí en Hechos capítulo 1, versículos del 8 al 11, en Hechos, allí encontramos algo muy hermoso. Capítulo 1 de Hechos, ¿sí? Amén, gloria sea al Señor. Y nos dice, fíjate bien, Hechos capítulo 1, versículos del 8 al 11, dice, aquí la palabra fue cuando el Señor ascendió, ¿sí?, a los cielos. Pero recibiréis poder. Aquí vemos de que cómo el Señor capacita a los que vamos a salir a predicar, fíjate bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fueron alzados y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En estos momentos los apóstoles, fíjate, los apóstoles estaban viendo al Señor Jesús irse y perderse en las nubes. Hay algo muy hermoso que nos toca a nosotros, la iglesia que estamos viviendo hoy, porque allí empezó la iglesia. En estos apóstoles empezó la iglesia. Nosotros somos ya lo último, ¿sí? Los últimos de la iglesia, ¿sí? Que vamos a ver al Señor venir. Y lo vamos a ver nuevamente en las nubes, porque dice que Él, con voz de arcángel y sonido de trompeta, dice que nos llamará. Y nosotros levantaremos nuestros rostros e iremos a su encuentro. Dice que primero los que murieron, dice que serán levantados, serán resucitados. Y luego los que vivamos en ese tiempo, dice, seremos en un abrir y cerrar de ojo transformados y levantados con poder. E iremos al encuentro. Fíjate bien, aquí en estos momentos los apóstoles estaban viendo ir al Señor. A nosotros nos tocará y verlo de nuevo, pero verlo para ir al encuentro ya. Verlo al encuentro. Esto es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta todo esto, porque el Señor dice que antes de que nos mande a predicar, Él nos va a capacitar. Dice que antes de que fueron los discípulos a predicar, el Señor los capacitó, dándoles el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ellos se revistieron del poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, y vivieron una iglesia que es lo que se le llama hoy en día la iglesia primitiva. Ellos dicen que tenían todo en común y estaban todos allí orando y adorando al Señor, y dice que todo lo tenían en común, ¿sí? Pero había algo que el Señor quería, que ellos primeramente se capacitaran, ¿sí? Se capacitaran allí. Pero, ¿cómo el Señor, aquí vamos a ver cómo te está llamando el Señor a ti? ¿Cómo me está llamando a mí también? Y eso lo podemos ver también en Hechos capítulo 9, ¿sí? Capítulo 9, aquí nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9, dice, fíjate, este es el llamamiento que hizo el Señor a Saúl, ¿sí? A Saulo, ¿sí? A Saulo, ¿sí? De Tarso.
que después fue llamado el apóstol Pablo, ¿sí? Y dice aquí la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjate, aquí todavía Pablo estaba en este momento de que él era muy estricto y quería que su religión o su creencia fuera como se le había dicho, ¿sí? Él no quería que hubiese otro nombre. Allí en ese momento aparecía ya el nombre de Jesús, el nombre del Mesías, pero ellos no lo aceptaban. Pero el Señor le tuvo que aparecer a Pablo. Y dice aquí en el capítulo 1, el capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, ¿sí? De esta manera el Señor estaba hablándole a Saulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto era muy importante. Era un personaje en el cual el Señor iba a usarlo para que su obra o para que el evangelio fuera esparcido, ¿sí?, por todo el mundo. Es muy importante estos puntos porque aquí vemos cómo la iglesia primitiva se está equipando, se está más que todo capacitando para que ellos lleven el mensaje a todas las naciones, ¿sí? Y aquí vemos, fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 1. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado el Señor, ¿sí? Aquí nos está haciendo ver en Colosenses capítulo 1, versículo 21, que antes nosotros estábamos en contra del Señor, íbamos en corrientes diferentes, pero el Señor, cuando nos salió al encuentro, ahora nos atrajo, nos llamó y ahora nos ha reconciliado, ¿sí? Nos ha reconciliado con su Padre, y ahora estamos nosotros aquí haciendo la voluntad de Él. Antes nosotros, así como Pablo, hacíamos nuestra voluntad, ¿sí? Hacíamos lo que nosotros queríamos, pero cuando conocimos al Señor, ahora nosotros ya no somos esclavos del mundo, sino somos esclavos de Cristo Jesús, y hacemos la voluntad de Él, que nos ama en grande manera. Aquí se está dando cuenta Pablo de que la lucha no es en contra de aquellos que creen en Jesús o de aquellos que creen en Cristo Jesús, no, sino que la lucha está ahora en contra de los demonios. Aquí tenemos que darnos muy bien cuenta de que la lucha ¿contra quién vamos a pelear? ¿Contra quién vamos a pelear? ¿Contra la iglesia de Cristo o contra los demonios que están en contra de la iglesia de Cristo? Aquí es muy importante que nosotros tenemos que ver todas estas cosas, porque muchas veces nosotros nos estamos peleando entre nosotros mismos, y esto no debe de ser así.
Hoy en día hay iglesias que se cierran y no quieren que otros movimientos, que otras iglesias vengan y que los estén frecuentando, y que, fíjese, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos que ayudarnos unos con otros, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que en realidad somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Nosotros qué estamos creyendo? Estamos creyendo nosotros en una fe, ¿sí? De que alguien vino y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ese alguien derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados. Si nosotros creemos eso, nosotros entonces estamos recibiendo a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora nosotros tenemos un perdón. Cada uno de nosotros tenemos un perdón. Antes no lo había ese perdón porque no estaba el Mesías que murió por los pecados, ¿no? Pero ahora vemos que el Mesías murió. El Mesías vino y murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Y derramó la última gota de su cuerpo o de su sangre, la derramó allí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos limpiados de todos los pecados. Hoy vamos a ver que cuando nosotros venimos y le pedimos perdón a Cristo Jesús, Él nos perdona. Hoy tenemos ese llamado de que cuando nosotros ya somos perdonados, entonces nosotros tenemos que ir a predicar también. Pablo fue llamado para que él predicara. Después de que fue el perseguidor de la iglesia, Saulo, vamos a ver que era Saulo antes, Saulo de Tarso, dice que antes él era el perseguidor, se convirtió después en el perseguido, ¿sí? Antes él perseguía a la iglesia, después fue perseguido, ¿sí? Porque predicaba también de la doctrina de Jesucristo. Hoy vamos a ver que nosotros estamos predicando también, tenemos que predicar también. Cada uno de nosotros tenemos que predicar de que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Te has puesto a pensar tú, hoy en estos días, a quién le has predicado? ¿Te has puesto a pensar que hay personitas que están junto de ti que a lo mejor necesitan, no digo que a lo mejor, sino que necesitan de que alguien les predique de Jesús? En nuestro contorno o nuestro alrededor siempre habrá alguien que necesite de Jesús, ¿sí? ¿Te has puesto a pensar de que en ocasiones tus familiares a lo mejor no conocen de Jesús? ¿Te has puesto a pensar de que a lo mejor tu esposa o tu esposo, o tus hijos o tus nietos, o tu suegra o tu suegro, o tu primo o tu prima, o tu compadre, que antes era compadre, o tu comadre, no necesita de Jesús? Esto es muy importante que nosotros nos pongamos a hacer un recuento de todo esto, porque a nuestro alrededor está el trabajo. Nosotros somos los portadores, somos los heraldos. Fíjate bien que somos los heraldos de Cristo. ¿Has recibido a Cristo Jesús en tu corazón tú? ¿Sabes quién es Cristo Jesús en tu vida? ¿Has dejado que el Señor empiece a capacitarte para que tú seas un heraldo? Fíjate que aquí estamos viendo que el Señor está capacitando a un Saulo de Tarso, un Saulo que pues podemos ver que ya estaba capacitado, ¿no? Pero no tenía la doctrina, no sabía ni quién era Jesús. El Señor mismo se presentó ante este Saulo, pero él no pudo ni verlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un hombre pues que no estaba capacitado para ver la gloria de Dios. Pero solamente le dio una probadita el Señor a Saulo. Y allí vemos cómo desde ese momento Saulo cambió su vida. Hoy en este día, si tú no has aceptado a Cristo Jesús, y si tú le aceptaste, pero no has hecho una decisión de que una decisión de que el Señor te empiece a capacitar, hoy es el momento de que tú dejes de que el Señor te empiece a capacitar. O si tú no has aceptado a Jesús, tienes que dejar que el Señor entre en tu vida.
hay muchas cosas que el Señor tiene que limpiar en tu vida. Hay muchas cosas que el Señor tiene que capacitar en tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas ser un heraldo de Cristo. Nosotros, cuando conocemos al Señor, tenemos una misión muy importante de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Cuando nosotros decimos toda criatura, nos estamos refiriendo a todas las personas, ¿sí? Todas las personas que no conocen a Cristo Jesús. Hoy en nuestros días es muy importante que la gente sepa de Cristo Jesús, ¿sí? Es muy importante que sepa de Cristo Jesús. Pero mira, hoy en nuestros días el problema es de que pues muchos se han levantado pero con falsas doctrinas. Hoy en día hay muchos que predican el evangelio pero no lo predican como debe de ser. Esto es lo que nosotros nos debemos de dar cuenta muy bien en estos tiempos, que en estos tiempos son muy difíciles y que la sana doctrina no tiene que ser adulterada. Tenemos que ver eso también, de que la sana doctrina no tiene que ser adulterada. Fíjate bien, aquí en Filipenses 1, del 15 al 18, nos habla aquí de los que predican. Vamos a ver, fíjate, en Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18, lo que dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Fíjate lo que dice bien aquí. Pero otros de buena voluntad, ¿sí? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, ¿sí? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Luego dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Aquí vamos a ver que en estos versículos de Filipenses, capítulo 1, versículo del 15 al 18, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Hay unos que predican, sí predican a Cristo, pero son personas o son predicadores que en ocasiones no predican por amor. Lo predican porque pues tienen envidia. Ellos dicen, si aquel hermano puede predicar en una iglesia, pues yo también lo puedo hacer. Si el hermano está predicando por la red, pues yo también lo puedo hacer. Fíjate, esto es por envidia, ¿sí? Si él lo hace, yo también lo puedo hacer, ¿sí? Otros también lo predican por contienda, ¿sí? Dice que hay unos que lo predican por contienda, que nada más están viendo a ver qué error hay en lo que está predicando el pastor o el predicador para achacársela allí, y nada más dice que predican por contienda, ¿sí? No tratan de que este evangelio o esta palabra llegue al corazón de la persona que necesita de Cristo. Para ellos no es importante eso, sino lo importante es predicar solamente, de que sean alarde ante muchos, ¿sí? De que, ¡ay, qué bien predica! ¡Ay, mira, ya está predicando en la iglesia! ¡Ay, mira, ya está predicando en la radio! ¿Sí? Para ellos es más importante esto, pero lo más importante para nosotros tiene que ser de que esta palabra tiene que llegar al corazón de la gente que no conoce a Cristo Jesús. Esto es lo más importante que tiene que haber en nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos predicándole a la gente? ¿No tienes compasión tú para con la gente? Hay mucha gente que hoy en día los ves tú y se están muriendo sin Cristo. Se están muriendo porque nadie les ha predicado de Cristo, que hay una solución para ellos, que hay un perdón para ellos. Hay mucha gente que hoy en día se está muriendo o se está suicidando porque no le encuentran respuesta a este mundo.
¿A dónde están aquellos que conocen de Cristo? Más bien, ¿a dónde estamos? Porque yo también me cuento, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros tenemos que ver hoy en día. ¿Por qué estamos predicando de Cristo? ¿Porque tenemos amor para con la gente? ¿O porque queremos que la gente nos alarde o seamos vistos en una manera pues muy grande entre los demás? No, esto no debe de ser así, porque dice aquí en la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1 versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto es lo que tiene que haber en nosotros, una buena voluntad. ¿Por qué estás predicando de Cristo? ¿Sabes? Cuando yo luego a veces les predico a la gente, me acuerdo en la condición que yo estaba. Y la condición en la cual yo estaba no era nada agradable ni nada bueno. ¿Sabes? Se siente una enorme soledad. Se siente una enorme tristeza de que tú no tengas esperanzas en nada. Pero cuando llega Cristo en tu corazón y el Señor te da el gozo y te da la paz en tu corazón y tienes un por qué vivir, eso te llena de grande gozo en tu corazón. Y tú quisieras que cuando aquel momento tú aceptas a Cristo Jesús, quisieras que todo el mundo también lo aceptara. Muchas veces nosotros en ocasiones cuando aceptamos, cuando tenemos nuestro primer amor, salimos a las calles y les hablamos a la gente y queremos que la gente nos escuche. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo hablamos de buena voluntad. Y así ese gozo que nosotros sentimos en nuestro corazón, queremos que la gente también lo sienta. Y en ocasiones quisiéramos que agarrar a la gente y decirle: acepta a Cristo Jesús en tu corazón, porque es algo tan hermoso. Tú lo necesitas. Pero sabemos que la gente pues tiene un libre albedrío en el cual el Señor está respetándonos a cada uno de nosotros, si lo aceptamos o no lo aceptamos, pero nosotros quisiéramos que lo aceptaran, ¿sí? Dice en el versículo 16, dice: los unos anuncian a Cristo por contención. Hay unos que se quieren dar a conocer porque saben mucho de la Biblia, ¿sí? Y pueden allí crear polémicas entre aquellos que están predicando. Y ellos como que se sienten así muy sabios, como que se sienten que todo lo saben, haciendo contienda de lo que se está hablando, del plan de salvación. Hay personas que fíjate, que hoy en día se hacen pues alarde de que saben mucha Biblia y de que saben filosofías y de que saben homilética y de que saben todo eso y quieren hacer alarde de todo eso, de que la gente piense y diga: ay, es que sabe mucho. Pero nuestro propósito de nosotros no es ese. Nuestro propósito de cada uno de nosotros es de que la gente acepte a Cristo Jesús, presentar el plan de salvación para con ellos, presentárselos tan sencillo que la gente lo entienda, que la gente acepte a Cristo Jesús en su corazón. Esto es lo más importante. Lo más importante no es hacer contiendas de que yo vaya y esté escuchando al predicador o al pastor allí que está predicando y luego yo vaya y le diga: pero es que la palabra de Dios dice así de esta manera, y pues contradiciéndolo en lo que él está predicando. Esto no es lo importante. Lo importante es de que la gente, yo sienta amor por la gente, no de que yo sienta amor por mí mismo, de que la gente me admire a mí, no, sino que la gente admire a Cristo Jesús en su corazón. Esto es lo más importante. ¿Te duele la gente que no conoce de Cristo? Esto es lo más importante. La gente se está perdiendo hoy. Hoy en día se pierde la gente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como pastores, como ministros, como evangelistas? ¿Qué estamos haciendo hoy en día?
negocio de la palabra de Dios. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y ahí rendiremos cuentas. Esto es lo que más me duele a mí en esta hora. ¿De qué estamos haciendo de la palabra de Dios hoy en estos días? Estamos haciendo, como aquí dice la palabra del Señor, que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros con buena voluntad, ¿sí? Pero aquí nos dice también en la palabra del Señor en el 17, dice, pero los otros por amor, sabiendo que esto puesto para con la defensa del evangelio. Esto que lo estaba hablando el apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo, fíjate que muchos iban y escuchaban sus predicaciones del apóstol Pablo, pero nada más era para ver en qué estaba diciendo algo malo para allí, hacer contienda, hacer un argumento de hacer una disputa entre lo que estaba predicando Pablo, ¿sí? Pero esto no debe de hacer. Pero el apóstol Pablo, fíjate lo que dice ya en el último, dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, ¿sí? El apóstol Pablo se gozaba porque siendo así, se estaba siendo predicado el evangelio, ¿sí? Hoy en día, ¿cuántas veces escuchamos? Y yo luego a veces me pongo a ver en el internet y veo tantos predicadores que se ufanan, que saben mucho y se ufanan de que ellos predican aquí y allá y en grandes lugares y como que hacen como que hacen un alarde de lo que están haciendo y no ponen en alto el nombre de Cristo. Hoy en estos días tenemos que hacer en alto el nombre de Cristo. Es lo más importante y lo que tú tienes que tener en cuenta, que tenemos que tener el nombre de Jesucristo en alto. Si tú vas a predicar, pon en alto el nombre de Jesucristo. No pongas en alto el nombre de otra persona o de un filósofo o de una religión. No, sino pon en alto el nombre de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Para nosotros, dice el Señor Jesús, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto lo dijo el Señor Jesús. No lo dijo ni Mahoma, no lo dijo ni Confucio, no lo dijo ni Séneca, no lo dijo ni Sócrates, sino que lo dijo Jesús. Jesús lo dijo. Y esto es muy importante de hacer hincapié de todo esto, de que nosotros vamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama y porque Jesús nos está dando una oportunidad. Aquí el Señor Jesús solamente lo que nos está pidiendo de que nosotros nos dejemos capacitar. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, fíjate que él tenía mucha enseñanza. Él dice la palabra del Señor que estudió a los pies de Gamaliel. Era un hombre pues erudito, un hombre que tenía pues mucho entendimiento. Pero mira, vamos a ver que el apóstol Pablo aquí todo eso lo dejó y dejó que el Señor Jesús, él hiciera la obra en él, ¿sí? Muchas veces nosotros no dejamos que el Señor Jesús haga la obra en nosotros, pero aquí tenemos que tener muy en cuenta que cuando el Señor nos está capacitando, hay ocasiones que nosotros tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. ¿Cuántas cosas tenemos que soltar? Aquí hay algo muy importante que el apóstol Pablo, si tú te fijas, el apóstol Pablo dice que aquí en lo que te leí en Filipenses 3 del 12 al 14, Filipenses, amén, si es Filipenses 3, aquí hay algo importante, ¿sí? Que nos hace ver, dice en el versículo 12-13 de Filipenses 3:13,
Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que ya queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí? Esto es muy importante que entendamos. Fíjate, el apóstol Pablo había hecho cosas tremendas, cosas desagradables, cosas que no estaban bien, ¿sí? Pero si nosotros vemos allí en Hechos capítulo 20, si tú te vas allí en Hechos capítulo 20, ¿sí? Allí vamos a encontrar algo muy importante que dice el apóstol Pablo. Fíjate, cuando nosotros hacemos algo que estuvo malo, esos recuerdos nos quedan allí en nuestra mente, y en ocasiones esos recuerdos no hace que nosotros avancemos, sino que nos quedemos estacionados allí. El apóstol Pablo hizo cosas que no estuvieron bien. Él consintió la muerte de muchas personas. Dice que él respiraba y que en ocasiones llegaba a los lugares y sacaba a la gente a la fuerza y las mandaba a la cárcel, o si no las mataba. Fíjate, era un hombre que pues no se tentaba el corazón en esos momentos porque tenía al demonio. Pero cuando ya el Señor tuvo el Espíritu Santo en su corazón, el apóstol Pablo, eso en ocasiones como que quizás hace que nosotros nos enfrenemos y no sigamos adelante. Nada más imagínate lo que te voy a decir. El apóstol Pablo en ocasiones, yo me imagino que pensaba en todos esos que él mató, que él asesinó, nada más cuando consintió la muerte de Esteban. Dice que él la consintió, no dijo nada, sino que dijo, está bien, que lo maten, ¿sí? Él estuvo de acuerdo en todo eso. Imagínate nada más. El apóstol Pablo, yo me imagino que él cargaba muchos pensamientos de esto, de que hizo mal. Y a lo mejor nosotros tengamos ese problema, de que pensamos de que por lo que hicimos mal no tenemos el perdón de Dios. Pero en ocasiones nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿sí? Fíjate, aquí en el capítulo 20 de los Hechos, capítulo 20, versículo 26, aquí nos hace algo muy importante el apóstol Pablo. Dice que él, extendiéndose a lo porvenir, ¿sí? Dice, de manera que, dice que extendiéndome al futuro, ¿sí? Ya dejo atrás todo lo pasado, ¿sí? Aquí fíjate, en el capítulo 20, versículo 26 nos dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, ¿sí? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿sí? Aquí fíjate, el apóstol Pablo está viendo todo esto, está viendo de que él, pues sí consintió la muerte de todo eso, pero dice, estoy limpio, estoy limpio de la sangre de todos, ¿sí? ¿Por qué lo dice esto? Porque él sabe que el Señor ya lo perdonó. Estuvo mal lo que hizo, sí, estuvo mal, pero ¿sabes una cosa? Él cuando fue y le pidió perdón al Señor, el Señor lo perdonó. Entonces, este pasado de Pablo, ya no cuenta, sino cuenta ahora el porvenir, ¿sí? Aquí vemos a un Saulo en el capítulo 20, versículo 26, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todos el consejo de Dios. O en otras palabras, ¿por qué? Porque ahora les estoy anunciando a Cristo Jesús. Antes iba y los mataba yo, sí, los mataba, sí, pero ahora ya no es así, sino ahora voy y ya no los mato, sino que les doy vida, sí, por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Ahora ya no iba Pablo a matar, sino que ahora iba a dar vida, porque era la palabra de Cristo Jesús que iba a anunciar, sí. Y también fíjate lo que dice aquí en el 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Aquí nos está dando a entender el apóstol Pablo que para él ya las cosas
las cosas materiales, las cosas que eran, pues que en ocasiones nos atan, Él dice, es mejor darlas, ¿sí? Que recibir, ¿sí? El apóstol Pablo daba todo ya él ya no le importaba nada en sí, sino que lo que le importaba era anunciar de Cristo Jesús, de quién era ese Jesús que salvaba, que perdonaba pecados, ¿sí? Hoy en día, aquí está el Señor Jesús en cada uno de nosotros. Todo lo que tú hayas hecho malo y hayas pedido perdón, el Señor te perdona. ¿Por qué? Porque el Señor, Él es grande en misericordia y te perdona. Pero ahora tenemos un compromiso para con el Señor, que nosotros tenemos, así como se nos dio, también tenemos que darlo, ¿sí? Hay muchos que hoy en día están haciendo falsas doctrinas y tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día predican gente que pues de la prosperidad y que si tú no das tanto de dinero te vas a condenar y hasta inclusive te mandan al infierno. Ellos mismos te mandan al infierno. ¿Quiénes son ellos para mandarnos al infierno? ¿Sí? No son nadie. Hoy en día, si tú vas a dar algo, porque dicen, hay muchas doctrinas que hoy en día dicen, no, es que el dar diezmos y el dar ofrendas ya no es, no está en el Nuevo Testamento. Eso quedó en el pasado, en el Antiguo Testamento quedó. Y ahora no hay bases de que nos hagan de que demos el diezmo. Sí, está bien, todo eso, sí. Pero hay una cosa, de que nosotros, el Señor, estamos aquí, pero nada de lo que tenemos, de lo que poseemos es nuestro, no es nuestro. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Por eso dice el Señor que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú le estás dando es porque tú sientes necesidad de que otros conozcan, ¿sí? Y por eso nosotros damos nuestro diezmo. Yo sí doy mi diezmo y doy mi ofrenda. ¿Por qué? Porque sé que esta palabra se tiene que llevar a todos los lugares. Y es muy importante de que nosotros tengamos eso en cuenta, de que la palabra del Señor se tiene que llevar a todos los lugares. Yo no puedo ir a todos los lugares, tú no puedes ir a todos los lugares, pero con nuestro diezmo o con nuestra ofrenda podemos hacer que los evangelistas o que los pastores o que los líderes vayan a predicar a lugares muy lejanos, ¿sí? Como recuerdo unas palabras que en una ocasión mi pastor nos contaba y nos decía que en una ocasión llegó una ancianita, ya ancianita, casi llegaba arrastrándose con sus bastón, allí llegaba. Y llegaba en ocasiones allí con mi pastor y le decía, pastor, qué bueno que lo alcancé, dice, ya pensaba que ya no lo iba a alcanzar. Y yo le pedí en mi corazón a mi Señor que lo alcanzara usted. Y mire cómo Dios me hizo me concedió esto de que lo alcanzara. Y mire, aquí traigo mis 50 pesos para dárselos a usted. Y mi pastor, me acuerdo que nos decía, pero le decía a la viejita, pero hermanita, esos 50 pesos creo que usted los necesita más. Pero la ancianita decía, mire pastor, yo quiero que usted me lo reciba, porque yo a esos lugares donde usted va, yo ya no puedo ir. Pero cuando le doy mi ofrenda y cuando le doy mi diezmo, haga de cuenta que yo estoy yendo con usted. Yo ya no puedo ir, pero me estoy esforzando para que el Señor me dé y así pueda venir y pueda darle mi diezmo y mi ofrenda a usted para que usted vaya y predique a esa gente que no conoce de Dios. Porque yo estoy siendo con usted, estamos siendo socios. Y yo le estoy aportando y usted está yendo a predicarle, ¿sí? Y mi pastor se llenaba de alegría y decía, oh Dios, esta mujer pone en mis manos esta cantidad y yo estoy en deuda contigo, Señor. Y él decía, oh Señor Jesús, bendice a esta mujer en sus
sus fuerzas ya casi escasas, pero bendícela, Señor, porque esta mujer está dando todo lo que hay en su corazón. Y hoy en día, mi hermano, quizás tú no puedes ir a predicar o tú quizás no puedes preparar un tema, pero tú tienes algo que es tu ofrenda y tu diezmo. Y eso es para que tú se lo lleves a tu pastor o a tu líder y se lo entregues, porque él va a llevar con ese diezmo, con esa ofrenda, él va a ir a predicar. Y esto es muy importante de que nosotros demos nuestro diezmo, porque estamos siendo socios del reino de los cielos, ¿sí? Y todo lo que poseemos, ¿qué es lo que poseemos nosotros? Nada. El día que nosotros nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. Todo lo que tenemos ahorita en nuestra posesión, el Señor nos la ha dejado para que nosotros la administremos. Pero el día que nos vayamos, le vamos a decir al Señor: Señor, ahí está lo que tú me dejaste, lo que tú me diste para que lo administrara, ahora te lo devuelvo, Señor. Y yo sé, Señor, que tú me bendeciste en grande manera y ahora me voy, ¿sí? Pero hay algo muy importante que el Señor quiere ver en nosotros, que nosotros no nos querramos hacer dueño de lo que Él nos está encomendando o nos está prestando, porque todo lo que tenemos es prestado, aún hasta nuestro cuerpo es prestado, tus fuerzas, tu salud es prestada, porque un día se la vamos a devolver al Señor, ¿sí? Pero que nosotros le digamos: Señor, gracias por esas fuerzas, gracias por lo que me diste, ahora me voy, Señor, en tu presencia, y me voy contento porque lo supe administrar lo que tú me diste. Y nunca pienses tú de que lo que tienes es tuyo, porque no es tuyo, sino es prestado de parte del Señor. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos de esta manera. Hoy el Señor quiere que tú y yo prediquemos las buenas nuevas. Fíjate, en Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, estas eran palabras del apóstol Pablo, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué deseaba el apóstol Pablo? ¿Morir? Si moría era para Cristo, si vivía era para trabajarle a Cristo Jesús. Y es lo que hoy en día estamos nosotros pensando. Si tú vas a vivir, va a ser para servirle al Señor. Y si tú te vas a morir, es porque ya te vas a ir con el Señor, estar en su presencia. ¿Qué decidimos? Yo decido mejor estar un poco más de tiempo para predicar la palabra del Señor, ¿sí? Para predicar y hacer cosas que pues todavía no he podido hacer, pero las voy a hacer, ¿sí? Si el Señor me está permitiendo la vida. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es muy importante, mi hermano, es muy importante en nuestras vidas de hoy en día. Mira, hay algo muy importante hoy en estos días. Vamos tengo una cita que es muy, muy hermosa. Yo te la quiero compartir hoy en esta tarde. Perdí la cita. A ver, está en Primera de Corintios, capítulo 8. A ver. Amén, gloria sea al Señor, aleluya. Aquí la tenía la cita, nada más que me moví, Primera de Corintios. Y esto es algo que el Señor está dándonos hoy en día, ¿sí? Está dándonos hoy en día. Dice, fíjate, aquí en capítulo 9 de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Este es algo que el apóstol Pablo recibió, dice. Capítulo 9, versículos 16 y 17, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Fíjate bien, dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dios nos ha encomendado a ti, a mí y a todos, nos ha encomendado esta palabra, llevarla a la gente que todavía están en esclavitud en el pecado. Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a anunciar las buenas nuevas de salvación?
a la gente que no ha conocido todavía a Jesús? ¿Cómo vas a ir a predicar tú? ¿Cómo vas a ir a predicar? Hoy en esta tarde vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos capacite, más que todo, nos capacite y que nos dé palabra para llevarla. Hay gente que hoy en estos momentos se está muriendo y no tienen el plan de salvación en su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, hoy en esta tarde, porque tú estás con nosotros, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que no entendemos, Señor, pero tú sí las entiendes. Tú, Señor, capacitas a gente, Señor. Gente que es muy dura de corazón la capacitas cuando se dejan trabajar. Hoy en estos momentos abrimos nuestro corazón, Señor, y queremos que tú nos capacites y nos lleves a predicar este evangelio, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ya somos salvos nosotros, pero también queremos que otros sean salvos, Señor Jesús. Y en esta hora, Señor, yo te pido por aquellas gentes, Señor, que todavía no conocen de tu palabra. Y en esta hora, mi hermano, que tú todavía no has aceptado a Cristo Jesús, yo te pido que hagas una oración y le digas al Señor de la siguiente manera. Si quieres repetir conmigo, puedes repetirlo. Dile al Señor: amado Dios, soy pecador, necesito perdón. Creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mi pecado. Quiero dejar el pecado. Ahora invito a Cristo a venir a mi corazón y a mi vida como mi Salvador personal. Si creíste en Jesús como tu Salvador, acabas de empezar una maravillosa vida con Él ahora. Dios, en su infinito amor, tiene un plan especial para ti, mi hermano. Y Dios quiere que tú conozcas que eres pecador y que Él te va a perdonar. Te va a perdonar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión y participación de su Santo Espíritu sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios en esta hora, mi amado hermano, te bendiga y esté contigo. Tenemos una grande misión de ir a predicar este evangelio. Y ya nos despedimos del programa Voz del que clama en el desierto, hoy en esta tarde, con tu servidor Felipe Martínez. Pero antes de todo quisiera hacerte una petición. Estamos orando en estos momentos por una amiguita que está pues en fase terminal ya. Se llama Virginia Torres Chávez. Y estamos orando por ella para que el Señor, más que todo, fíjate bien, más que todo que ella conozca y que acepte a Cristo Jesús en su corazón. Yo te pido que ores para que ella pueda aceptar a Cristo Jesús. Ella está en fase terminal, no lo sabe, pero queremos ir a anunciarle el evangelio y queremos que el Señor la capacite en ese momento cuando nosotros le anunciemos a Cristo Jesús, la capacite y que acepte a Cristo Jesús, porque esto es muy importante en su vida. Y te pido en la manera más amable de que nos ayudes a orar para que ella pueda aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Y sabemos que el Señor vino a morir por los pecadores. El pecador principal creo que somos cada uno de nosotros. Pero el Señor nos perdona. Y nos despedimos en esta tarde en el programa Voz del que clama en el desierto. Y te manda saludos y está orando por ti también la pastora Paz Rojo. Y nos despedimos en estos momentos desde el programa Voz del que clama en el desierto, diciéndote que el Señor te bendiga siempre y que esté contigo por siempre. Y hay una cosa, mi hermana y mi hermano, no dejes de predicar a Cristo Jesús. No lo dejes de predicar, predícalo en todo momento. Que Dios te ayude y que Dios esté con nosotros. Y nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti tu servidor Felipe Martínez. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Si desea recibir a Jesucristo como su Salvador, le invitamos a que haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados y mis iniquidades. Me arrepiento hoy. Soy pecador. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Congréguese en la iglesia cristiana más cercana o comuníquese con nosotros para consejería y orientación espiritual. Será un placer orar por usted. 772-123-3998. 772-123-3998.